el sábado, día 2, hay una convocatoria de las iglesias de oración en la Plaza de Callao. Todos aquellos que quieran acudir pueden hacerlo. Hay una convocatoria de oración por la situación en España, por las elecciones, toda la situación en Cataluña, todo este ambiente tenso que estamos viviendo en nuestro país y importante, ¿no? Es un momento importante ahora también y de cara a las elecciones. Llevamos tiempo sin un gobierno estable y sin que se constituya un gobierno. Oremos, ¿no?, que el Señor traiga cordura y traiga tranquilidad a nuestro país y estabilidad en todas las áreas. Hay una convocatoria de oración en la calle, en la Plaza de Callao, el día 2, curiosamente a petición de algunas personas del Senado incluso. Y la condición es que no haya ningún político, que sea solamente la Iglesia quien esté allí. Así que bueno, aquellos que quieran acudir en Callao a partir de las 6:30 de la tarde el próximo sábado también. Muy bien. Quiero recordar que tenemos una guardería también. El domingo pasado hubo personas que me dijeron que teníamos algún problema con... Yo, entre que estoy medio sordo y por cómo está construida la sala, desde aquí no percibo muy bien, pues no me entero muy bien a veces del jaleo que se da. Pero sí luego hay personas que sufren esto. Yo quisiera animar a todos los papás que tienen bebés o niños pequeños, recordarles que tenemos guardería. Además es un lugar en el que estamos siempre, no solo entreteniéndoles o jugando, sino tratando de darles siempre algo del Señor, algún pensamiento, alguna palabra, con juegos, con dibujos, de alguna forma transmitirles a los que son más pequeños y que muchas veces pues necesitan decir ta, 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 o hacer ruidos. Y amamos a los niños y todos los papás y todas las familias pasamos por esa etapa. Pero es bueno que si eso sucede, pues sepas que tenemos una guardería o también tenemos un monitor fuera en el hall y estamos trabajando en poder transmitir y tener siempre la palabra escuchando ahí también por facilitar. Y también a nuestros hermanos de recepción y acomodo, les pido que nos ayuden con esto. Yo muchas veces no lo percibo desde aquí, pero si hay alguna persona que necesita ayuda, pues con libertad también acérquense y ayúdenle para que todos podamos estar en paz y escuchar la palabra del Señor y tener este tiempo tranquilo en su presencia. Y no estamos tratando de ser solemnes, pero sí sabemos que este lugar es el lugar de adoración al Señor y de recibir su palabra. Y queremos darle al Señor el lugar que a Él le corresponde y hacerlo, y poner todo de nuestra parte para que esto pueda darse y no tenga ningún tipo de tropiezo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿ok? ¿Estamos preparados? ¿Todos aquí? ¿O hace falta que haga algún baile especial para que alguien se despierte? No. Ok, estamos todos aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor. No me han dado hoy el pinganillo pero bueno, confío en el bien hacer de los hermanos que pasan las imágenes. Continuamos hoy con nuestra serie Ágape, un camino más excelente. Y hoy vamos a hablar, como dice en la pantalla, la alegría del amor. Este es el titular que yo quisiera dar en este siguiente paso, que vamos a hablar de 1 Corintios 13. Estamos hablando del ágape como algo ajeno a lo que nosotros tenemos o conocemos, el amor de Dios, el amor insondable de Dios, y que Pablo, después de hablar de los dones y de los talentos que tanto reclamo tienen, Pablo dice, está muy bien los talentos, procuremos los mejores y los dones, pero hay un camino más excelente, y ese camino es ágape, y eso es lo que estamos estudiando, 1 Corintios capítulo 13, y también Romanos 5:5, donde dice que el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. O sea que se trata no solo de conocerlo y recibirlo, sino saber que está en nosotros y que se espera de nosotros igualmente lo que hemos recibido en nuestro trato con los demás en la horizontal. Y la semana pasada hablábamos de 4 cosas, lo que nunca haría ágape. Lo que nunca haría, nunca hace nada indebido, nunca busca lo suyo, nunca se irrita, nunca guarda rencor. Vimos cosas que no hace el amor. Y hoy lo llamamos la alegría del amor porque, yendo un paso más allá, estamos hablando de algo importante. Hasta ahora hemos hablado de la esencia del amor, lo que es, conceptos, ¿no? Lo que es, lo que no es, lo que hace, lo que no hace. Pero ahora hablamos de la alegría del amor. Empezamos a hablar del área de las emociones. Y esto es importante, porque las emociones son importantes. Hay gente que piensa que Dios es un Dios solo de cuestiones conceptuales, creencias. Pero Dios es un Dios de las emociones también.
No sé cuántos creéis esto, pero Dios toca nuestras emociones. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace reaccionar. Y las emociones es importante porque las emociones tienen que ver con reacciones. Ya no es lo que haces, que lo puedes hacer o no hacer, pero cuando reaccionas, cuando uno reacciona, es por algo que está pasando, tiene una reacción. Y vimos que el amor no se irrita, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no guarda rencor, pero tiene alegrías, tiene emociones, tiene tristezas y alegrías. Eso es importante. Tú puedes ver, porque por las reacciones de una persona puedes ver lo que hay dentro. Lo que hace y lo que no hace, bien, pero cuando reacciona está saliendo para afuera lo que había dentro. Pastor Luis Rubiales, ¿estás aquí? Se me ha olvidado saludarte. ¿Dónde estás? De Oviedo, ¿no? Oviedo, ¿no? Asturias, Oviedo, siempre me equivoco. Cantabria, es Oviedo, ¿verdad? Dios te bendiga y muchos saludos a la iglesia en Oviedo y a toda la congregación. Es una sorpresa, un viejo amigo. ¿Han oído alguna vez ese corito que dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay... Él es el autor. Y hace muchos años vino con una guitarra y dijo, un corito que el Señor me ha dado. Y viejo lobo de mar, bienvenido. El Señor te bendiga, me acabo de acordar. Estábamos hablando del ágape y de las reacciones. ¿Ves en la cara de un hincha cuál es su equipo? Por su reacción. Cuando meten gol, le miras la cara y sabes con cuál va. ¿O no? Se le nota. Las reacciones denotan y sacan lo que hay dentro de nosotros. A mí me ha pasado, o sea, hay veces, ¿no? Cuando no te ha pasado, me estaba acordando esta mañana de momentos en que cuentan un chiste y todo el mundo se ríe y yo no me río. ¿No te ha pasado? Pero no porque no lo entienda, sino porque no me hace gracia. No me hace ninguna gracia. Y no me hace ninguna gracia porque soy como soy. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que tus reacciones delatan el tipo de persona que eres, aunque tú no lo quieras decir. En el Antiguo Testamento sucedió esto. En una ocasión, en Primera de Reyes, capítulo 3, le trajeron a Salomón, dos mujeres le trajeron con un problemón que ningún rey quisiera, pero Salomón que tenía sabiduría de Dios. ¿Recuerdas esto? Primera de Reyes 3, cuando está hablando de cómo Dios prospera a Salomón y le da sabiduría. Dos mujeres vienen y le dicen que vivían juntas con dos niños cada una, y cada una con un niño, y entonces resulta que habían... por la mañana, una, sin darse cuenta, había asfixiado, un niño estaba muerto. Entonces, una decía que el que estaba vivo era el suyo, y la otra decía que no, que era el suyo. Y se peleaban por el niño, decían, no, que es el mío, no, que el que se ha muerto es el tuyo, no, que el que se ha muerto... Y estaban en esto y se lo traen a Salomón, y Salomón, después de verlo, dice, traedme una espada. ¿Te acuerdas? ¿Y qué fue lo que delató quién era la madre, la reacción? Porque la verdadera madre dijo, no, dáselo a ella. Y Salomón dijo, esta es la madre. Listo, ¿no? La reina de Saba vino para ver su sabiduría. Las reacciones delatan lo que somos. Ágape tiene reacciones, tiene alegrías y tiene tristezas. Para ello vamos a leer el versículo 6 de Primera de Corintios 13. La lectura es el versículo 6, que dice, ágape no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Esa es su alegría y su tristeza. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Solamente nos deja estas dos frases que vamos a analizar con detenimiento. Y una vez más Pablo comienza con la negativa, con lo que ágape, con lo que no se goza. O sea que tiene dos partes aquí, una negativa y una positiva. Una ante la que reacciona negativamente y se revuelve, y otra ante la que reacciona positivamente y se alegra. Vamos a analizarlas directamente. La primera de ellas, ágape no se goza de la injusticia. Es el primer gran titular. Ágape no se goza, no se alegra de la injusticia. Podríamos igualmente decir que se entristece por la injusticia. Ágape se entristece por la injusticia. Y tendríamos que empezar diciendo o tratando de averiguar o definir qué es esto, qué quiere decir Pablo, qué es injusticia, porque es una de las palabras más populares hoy. Esto es injusto, esto es una injusticia. Ágape no se puede gozar de esto. Bueno, pero ¿qué está diciendo realmente? Estoy seguro que con el conflicto catalán, los que están en un bando dicen que lo que ha pasado... La sentencia judicial. Yo he escuchado sobre las personas que... El tema este de las elecciones que hubo, el referéndum ilegal,
la sentencia a unos les ha provocado una reacción de que es muy injusta, y a otros también que es muy injusta, pero por el otro lado, de que tenía que haber sido mucho más fuerte. Es curioso, ¿qué es injusticia? ¿Sabes que todos los presos en la cárcel dicen que están ahí injustamente? Ninguno, todos son inocentes. Puede ser, no lo sé. No lo sé, pero sé que a todos nos pasa lo mismo. Sé que a todos cuando somos castigados o cuando sufrimos las consecuencias por algún tipo de acción, siempre saltamos con aquello de que, bueno, vale, está bien, pero que se han pasado un poco. O sea, hay mucha culpa la tenía el otro también, y al final estamos siendo tratados injustamente. Se han pasado. Sobre todo cuando el castigo nos afecta a nosotros. Cuando afecta a los demás quizá no tanto, pero constantemente la palabra injusticia está muy de moda y es algo que está en la boca de todo el mundo y puede significar una cosa, puede significar otra, y todo viene de esta idea o de esta tendencia de sacar a Dios de en medio, quitarlo y poner al hombre en el centro, y al final no es Dios quien decide, sino que es el ser humano el que decide qué es bueno y qué es malo, y como no hay acuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo, y lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para ti, pues al final, ¿qué es injusto? ¿Cómo injusto para quién? ¿Para ti o para mí? No hay manera de ponernos de acuerdo. Por lo tanto, para no equivocarnos, cuando decimos que ágape no se goza de la injusticia, sería bueno que fuéramos a la Biblia y definiéramos un poco qué es lo que está diciendo, qué es bíblicamente injusticia. Cuando dice ágape no se goza de la injusticia, ¿qué quiere decir realmente? Y ahí va el bibliazo en griego. ¿Qué está queriendo decir Pablo? La palabra es adikia. Adikia en griego. Y se repite en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, sobre todo en Primera de Juan, y para poder entenderlo un poquito más, lo que es esto de adikia, lo que está diciendo, ¿qué es eso de lo que ágape no se goza, que le entristece? Voy a ir a 2 versículos de Primera de Juan donde dice esta misma palabra, para que entendamos de qué está hablando. Primera de Juan 1:9 es uno de ellos, que dice, lo tenemos en la pantalla, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa maldad es adikia. Eso es adikia. Maldad. La maldad que está dentro del corazón del hombre. Maldad, inclinación hacia lo malo. O sea, esa tendencia humana constante y malsana de dejar a un lado a Dios y decidir yo qué es lo bueno para mí y qué es lo malo. Yo decido. Adikia. Adikia. Eso es lo que bíblicamente significa. Cuando dice ágape no se goza de la adikia, está hablando de eso. No se goza de la injusticia. Otro versículo, en Primera de Juan también, más adelante, el capítulo 5, versículo 17, donde lo dice mucho más claro, dice: toda injusticia, adikia, es pecado. Y está siendo pero que muy clarito. O sea, cuando Pablo dice ágape no se goza de adikia, está diciendo no se goza de la maldad del ser humano, del pecado dentro del corazón del hombre. Aquí no se trata no es cuestión de las opiniones de uno o de otro, o de lo que es legal o ilegal en un país o en otro, sino de lo que la palabra de Dios dice acerca de cierto tipo de cosas. Y cuando eso se vulnera, dice que es adikia, se refiere al pecado, se refiere a fallar el blanco en cuanto a cumplir el propósito de Dios, y no otra cosa. Se está refiriendo exactamente a eso. En otras palabras, pecado es mucho más que una lista de 7 pecados capitales que hay que cuidarse, como si esa lista se pudiera cumplir, o como si algún ser humano fuera capaz de llegar a cumplirlos y pudiéramos evadir el pecado o saltarnos la lista. Es la pura maldad en el corazón del ser humano, la tendencia a decidir por sí mismo. Volvemos al Edén. La tendencia a que Dios dice, es todo esto para ti, no, y llegas tú y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo decidirlo yo? La tendencia malsana a sacar a Dios de nuestra vida y que al final genera en nosotros la adikia, maldad, de la cual dice aquí que ágape jamás puede gozarse. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado. Todos hemos cometido adikia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos estar en pie delante de Él. Ninguno por nosotros mismos podemos acercarnos a Él. Únicamente podemos hacerlo por su ágape, por su gracia. Por eso dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es lo único que nos salva. Y esa es lo único que quita la injusticia, lo que la Biblia llama pecado. Y eso jamás le puede dar alegría al ágape.
se rebela, se revuelve contra ello. Eso es injusticia. No lo que yo puedo considerar injusto, sino lo que él considera injusto. ¿Qué es adiquía? ¿Qué es injusticia? Es injusticia cuando personas inocentes son asesinadas. Es injusticia el hurto. Es injusticia el robo. Es injusticia cuando miles de personas mueren de hambre por falta de comida, pero no porque no haya comida, sino por las decisiones ambiciosas de personas que, pudiendo hacer algo al respecto, deciden no hacerlo. Es injusticia. Es injusticia cualquier tipo de abuso. Es injusticia la pederastia, es injusticia la trata de blancas, es injusticia el tráfico de esclavos, es injusticia el maltrato doméstico, es injusticia la violencia doméstica, es injusticia el abuso de los niños. Y Ágape llora. Se entristece, nunca puede alegrarse de eso. Pero es injusticia muchas otras cosas que hoy en día nos parecerían más normales. Como por ejemplo lo pueden ser la mentira, la difamación, la borrachera, el adulterio, la fornicación. Cosas que hoy... Es injusticia cuando a un niño en el vientre de su madre se le impide nacer y se le aborta, es injusticia. Es asesinato, no me importa en el mes en el que esté o en la semana en que esté. Es injusto. Es injusto cuando vulneramos sistemáticamente los principios que Dios ha puesto en su palabra, aduciendo que es que en nuestra sociedad es normal, y cambiamos las reglas del juego. Es injusticia. Es injusticia cuando alguien falsea sus ingresos económicos para engañar a Hacienda y para no pagar los impuestos que debería. No importa ahora la perspectiva particular que cada uno tenga del tema, importa lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Es injusticia. Y Ágape llora. No se puede gozar de eso jamás. Pero es injusticia otro tipo de cosas que ni siquiera son tan visibles y que son más rollo del corazón y que nunca salen fuera y nadie las ve, como pueden ser la envidia, como puede ser el odio, como puede ser el rencor, como es la codicia. Son cosas que, bueno, las podemos tapar de otra manera. Resulta que Dios ve el corazón del ser humano. Y Ágape nunca se puede gozar de ese tipo de cosas. El verdadero Ágape no puede gozarse de ello. Ni del rencor, ni de la lujuria, ni de cosas que están internas. Es injusticia. Fíjate que no es injusticia lo que a ti te puede parecer muy justo que al de enfrente le parta un rayo, pero no es justo. Es injusticia delante de Dios. O te puede parecer muy injusto que alguien se cruce en tu camino y te corte el rollo de lo que querías hacer. Es injusto y a lo mejor no es injusto. Injusticia es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios expresada y revelada en su palabra, a lo que Él es como esencia, y Ágape llora, Ágape reacciona ante eso. Te voy a decir algo que nos enseña la palabra de Dios. Hay dos cosas que la injusticia produce inevitablemente. Primero, la injusticia produce una ofensa en el cielo. La injusticia siempre produce una ofensa en el cielo. El pecado no solamente es errar el blanco. El pecado no solamente es fallar en el propósito de lo que traíamos. El pecado es una ofensa abierta contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si la maldad está en el corazón del ser humano, por qué se ofende Dios de algo que en definitiva está dentro de nosotros? Pues por lo que decíamos antes, porque Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Jesucristo vino y murió en una cruz por nosotros, abrió para nosotros la oportunidad de que conociéndole a Él seamos transformados, murió en nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado, tomó nuestro lugar en la cruz, puso en nosotros su currículum de manera que hemos sido transformados, hemos sido regenerados, hemos sido renovados, hemos sido justificados en Él y nos ha capacitado por el poder de su Espíritu Santo para conocerle. Por lo tanto, si el ser humano no quiere conocerle, es una ofensa, es decirle a Dios, tu sacrificio no sirvió para mí. Prefiero seguir como estoy. Siempre produce una ofensa en el cielo. Cualquier tipo de injusticia, y no estamos hablando de injusticias parciales o que nosotros consideremos, sino la injusticia que va en contra de Dios, produce una ofensa en el cielo y en segundo lugar produce dolor en la tierra. Siempre produce un daño en la tierra, al mismo tiempo, siempre, cada vez que las personas deciden seguir su propio camino, cada vez que tú decides poner a Dios a un lado y hacer lo que el cuerpo te pide, cada vez que los políticos o las personas en autoridad o personas que tienen poder de decisión deciden dejar a Dios a un lado y hacer aquello que su propia humanidad les está diciendo, es injusticia, hay ofensa en el cielo y hay dolor en la tierra. Alguien sale herido, siempre. Siempre alguien sale herido. Siempre alguien sale dañado, constantemente. Y Jesús nos ha capacitado
Nos ha capacitado para conocer a Dios y para caminar. Ahora, implica humillarse, implica reconocer nuestro pecado, implica reconocer nuestra innegable indigencia, nuestra más absoluta necesidad de un Salvador, nuestra más absoluta incapacidad de poder salir nosotros solos del atolladero. Implica humillarse delante de Dios. Pero camino hay, camino hay. Fíjate, hay el versículo que leemos y que aprendemos y tantas veces repetimos en Navidades, en Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, ¿qué es lo que dice exactamente? Dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, ¿no? ¿Sabes qué es lo contrario? Cuando hay gloria a Dios en las alturas, la consecuencia es que en la tierra hay paz. Cuando hay ofensa en el cielo, hay daño en la tierra. Cuando hay honor a Dios en lo alto, hay paz en la tierra. Por eso, cuando hablamos de injusticia, estamos hablando no estamos hablando de cualquier tipo de injusticia que es consecuencia de otra cosa. El punto central está en dejar a Dios a un lado. Esa es la gran injusticia, de la que Ágape jamás se podrá alegrar, sino que se entristece. Y hablábamos al principio de que es una reacción. Le produce a Ágape una reacción. Y cuando tú reaccionas significa que te posicionas. Significa que dejas ver lo que hay en ti. Y ahí es donde estamos dándonos cuenta de que al hablar de Ágape dejamos de hablar solamente de un concepto. Dejamos de hablar solamente de una idea. Ágape no es algo etéreo. Ágape es muy pragmático, es emocional. Ágape se involucra. Ágape reacciona, ágape se posiciona. Y aquel que está poseído por el ágape de Dios, se posiciona. Aquel que está poseído por el ágape de Dios se posiciona ante ciertas cosas. Y dice, no puedo alegrarme, no puedo participar de esto. No sé si alguna vez te has visto en la disyuntiva de tener que tomar una decisión, sí o no, de sí o no. De decir sí o de decir no, y te comprometía. Decir no te compromete. Es una cuestión de si el ágape de Dios ha sido derramado. No es una cuestión tanto de valentía, ¿sabes? A veces hay que tener coraje. Es una cuestión de cuál es la esencia aquí. Porque ágape no puede alegrarse ni puede participar de injusticia. Se posiciona. Y del mismo modo está la contrapartida, el segundo punto. Igual que no le alegra la injusticia, sí que se goza de la verdad. La segunda parte es que se goza de la verdad. Si la injusticia le produce tristeza, lo que le produce alegría, es que es el segundo punto, es ágape se goza de la verdad. Ágape se goza de la verdad, se alegra de la verdad. Y esto nos dice que hay algo que le provoca auténtica alegría. Es lo mismo, pero por el otro lado, la emoción y la reacción del ágape de alegrarse ante algo es acerca de la verdad. Y una vez más, ¿de qué está hablando? ¿De qué es lo que está diciendo? Es todo lo contrario a lo que decíamos hasta ahora. Mira lo que dice Isaías 59, versículos del 14 y 15. Dice, hablando Isaías en el Antiguo Testamento, dice, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Es cuando reina la injusticia, se pervierte el derecho y la verdad es detenida. La verdad no puede venir, la verdad no llega a donde tiene que llegar, tropieza y ágape llora. Pero cuando sucede todo lo contrario, cuando se establece la verdad, ágape se explaya, ágape ríe, ágape se alegra, ágape reina, ágape puede ejercer su influencia porque es el caldo de cultivo adecuado. Y Jesucristo vino exactamente para eso, para hacernos partícipes de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, es importante, cuando hablamos de injusticia, ágape no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Es muy importante que entendamos muy claramente lo que está diciendo con injusticia y con verdad. Cuando habla de verdad, habla de Jesús. Decir la verdad es algo correcto y es algo bueno y es algo que debemos hacer todos, decir la verdad. Pero no está hablando aquí simplemente de las verdades que podamos decir en una conversación o de que no le faltemos a la verdad. Está hablando de que se goza de la verdad, de cuando se implanta la auténtica verdad, la realidad, cuando nuestros ojos son abiertos. Para eso vino Jesús. Jesús vino para hacernos partícipes de la verdad. Mira lo que dice en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O lo que le dijo Jesús a Pilato, en ese otro versículo, en Juan 18, en el versículo 37, cuando Pilato le preguntó y le dijo, ¿eres tú el rey? Jesús dijo esto, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este fue el propósito de Jesús siempre. No hace mucho escuchaba un seminario acerca de esto. ¿Para qué vino Jesús? Era la gran pregunta. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Y se preguntaba y ellos decían, para salvarnos, para redimirnos. Todo era sí, correcto, sí, correcto, sí, pero para qué, sí, pero para qué. Y era basado en este versículo. Vino para dar testimonio a la verdad, para traernos la verdad, para hacernos libres por medio de su verdad. La verdad hace que Ágape se alegre. La verdad hace que Ágape reine, que se goce, que se explaye entre nosotros. ¿Qué verdad? No una verdad subjetiva. La verdad del Evangelio de Jesucristo. Que sin Jesucristo estamos perdidos, que sin Él no tenemos nada. Y esa es una verdad que necesita ser dicha hoy. En Juan 8:36 nos lo repite, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, no está hablando de una verdad parcial, sino de la verdad de que estamos perdidos sin el Señor Jesucristo, sin su verdad. Y cada vez que se nos aleja de ello, Ágape no puede gozarse. Fíjate qué tremendo y que en este tiempo podamos entender nosotros esto. Cuando Jesús se refiere al diablo, en una de las ocasiones, en Juan 8:44, ¿cómo lo llama? Dice que es el padre de mentira. Dice Jesús que el diablo es padre de mentira y solo puede producir mentira. Y el resultado de esto es desgarrador. Con razón Ágape se entristece. Cuando una persona, déjame que os lea unos versículos más en Proverbios, en el capítulo 6, del 12 al 15, cuando dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Son versículos que nos hablan exactamente de lo que sucede, lo que es inherente a la mentira, a lo contrario de la verdad. Es alguien que habla perversidades, cuya boca está constantemente hablando cosas destructivas. Personas dice que guiña los ojos, que lo que dice con su boca no coincide con lo que está pensando o con el mensaje que está dando por otro lado. La mentira que está desarbolando y haciendo daño todo el tiempo, algo de lo que Ágape jamás puede gozarse, lo contrario de la verdad. Un espíritu alborotador, quien siembra discordia. Acuérdate de que esto que estamos estudiando del Ágape nos sirve también para detectar el falso Ágape. Cuando ves este tipo de cosas, no es Ágape. Por más que se esté intentando hacer un bien, no es ágape, no es. Y dice el final del versículo que hemos leído en Proverbios que su remedio vendrá de repente, que su calamidad vendrá de repente y no habrá para él remedio. Y sin embargo, uno de los distintivos grandes del ágape es este, se goza y se alegra tremendamente de la verdad. Y muchas veces la verdad trae dolor, muchas veces la verdad no nos gusta. Hay veces que te dicen algo que afecta tanto a tu estilo de vida, que te duele que te digan algo así, pero sabes que es verdad. Y la verdad te hace libre. Y Jesús nos enseña que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y el ágape no es posible que se involucre si no hay verdad de por medio. El ágape siempre traerá la verdad. Siempre la traerá, la verdad de Jesucristo. Y fíjate que la tremenda crisis que tenemos hoy de verdad. Hoy la mentira, el otro día escuchaba, y no voy a nombrarlo, ¿no? Pero uno de nuestros políticos, que alguien le hacía una valoración, y lo valoraban mucho, lo valoraban muy bien como político, porque decían, es una persona que es capaz de decir a las 9 de la mañana una cosa y a las 11 salir y decir lo contrario, y no se le mueve un pelo. Muy buen político. Eso sí que es un arte. Está valorado. La mentira está valorada. Ser capaz de decir blanco y al renglón seguido decir negro como si nada, ¡wow! Me quito el sombrero, ¡qué bien! Está valorado hoy eso. Ágape llora. Pero escucha, necesitamos entender esto porque hoy de verdad somos capaces de cambiar las cosas según conveniencia y según tiempo. Y nos creemos que podemos compatibilizar eso con ágape y nos estamos equivocando. Por eso es tan importante estudiar el ágape. Por eso es tan importante venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice realmente. ¿Qué es el auténtico amor? ¿Qué es eso que ha sido derramado en nuestros corazones? ¿O qué es esto que yo tengo aquí? Porque a lo mejor no es el ágape de Dios. El ágape se goza de la verdad. Nosotros somos capaces de cambiar nuestros conceptos. Por ejemplo,
a veces tenemos muy claro que el pecado debe ser castigado, hasta que lo comete uno de nuestros hijos. Entonces ya, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado la verdad? Porque la verdad sigue siendo la misma. La verdad de Dios es inmutable. A veces estamos muy convencidos, somos personas que estamos en contra de la corrupción. No estamos de acuerdo con la corrupción hasta que se trata de enfrentar a nuestro jefe por corrupción y arriesgar nuestro puesto de trabajo. Entonces, bueno, ya no nos posicionamos tanto como Ágape lo diría. A veces somos personas que tenemos altas normas morales hasta que nos enamoramos de una persona con quien la relación sería inmoral. Y entonces, bueno, a lo mejor Dios me conoce. La crisis. El otro día me preguntaba un joven en un congreso, pastor, ¿qué piensa usted del yugo desigual? Y yo era como, pensé que se me estaban cayendo las dos orejas en ese momento. ¿Cómo que si no es lo que piense yo? Es lo que dice Dios, es lo que dice. ¿Has leído 2 Corintios 6, 14? No os unáis en yugo desigual. O sea, ¿cómo quieres que te lo lea? ¿Cómo que qué pienso yo? ¿Si lo pone ahí? O sea, la verdad fue detenida en la plaza. La verdad se le corta el acceso por cultura, o por temporada, o por época. Y la verdad de Dios resulta que es inmutable. Sin embargo, nuestras definiciones de las cosas sí que mutan, cambian. Yo estaba, fíjate en eso, estaba leyendo en esta semana algunas cosas, lo que significaba antes la tolerancia y lo que significa hoy. Antes la tolerancia era aceptar a otros sin estar de acuerdo con sus creencias o estilos de vida, o sin compartirlos. Eso era la tolerancia antes. Hoy la tolerancia es aceptar las creencias, los valores, los estilos de vida y los conceptos de verdad de cada cual como iguales. Ha cambiado el concepto, ¿eh? Por ejemplo, los derechos personales. Los derechos personales. Antes los derechos personales eran que cada cual tiene derecho a ser tratado con justicia conforme a la ley. Eso era antes. Ahora derechos personales hoy es que cada cual tiene derecho de hacer lo que cree mejor para él. Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Y el problema, hermanos, es que la cosmovisión del mundo se construye por lo que alguien dice, alguien influyente de pronto dice. Y entonces empezamos todos a guiarnos por lo que alguien ha dicho. Y la filosofía de hoy está marcada por la filosofía mundana, lejos de Dios, lejos de la verdad. Y Ágape llora. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, un filósofo, un genovés del siglo XVIII que influyó decisivamente en la Revolución Francesa y que influyó después de la Revolución Francesa en todo el pensamiento político, sociológico y educativo del resto de Europa. Rousseau fue un hombre, un filósofo, un pensador encumbrado, un hombre que tuvo 5 hijos ilegítimos a los cuales abandonó en sendos orfanatos, 4 de los cuales jamás conoció, de los hijos. Y luego de eso formuló la teoría de que es el Estado el que tiene que educar a los hijos y criarlos. Que es lo que tenemos hoy, y así nos va. Porque alguien lo dijo, y como no tenemos una referencia, porque no hay brújula, no hay norte, ya no hay norte, porque ahora lo moderno y lo normal es la relatividad, el relativismo, no la relatividad, el relativismo. Lo que es bueno para ti puede no ser bueno para mí. No hay una verdad moral absoluta, no hay absolutos, ya no existen. Como yo digo siempre lo del norte, ¿no? El norte, nos hemos quitado el norte, porque el norte es un absoluto, señores, por favor. Si no hay norte, o sea, te puedes poner de espaldas o haciendo el pino, pero el norte es el norte. Y como nos quiten el norte ya ni GPS ni nada, no sabemos dónde estamos. Bueno, pues hemos movido el norte. Que los hijos los tiene que criar el Estado. ¿Y la brújula? Bien, gracias. No la tenemos. Lo malo de esto es que no solamente en la sociedad, sino que también se nos introduzca en la Iglesia. Y que empecemos a negociar la verdad de Dios. Y todavía nos pensemos que estamos en Ágape. ¿Te das cuenta que Ágape, estamos hablando de Ágape? Porque a lo mejor alguno se pensaba que Ágape es paz y amor.
y el plus para el salón. Ágape no es paz y amor. Ágape se posiciona. Decíamos, ¿no? No hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, pero se posiciona. Tiene alegrías y tiene tristezas y reacciona ante ellas y se posiciona. Y dice, no, con esto no, esto sí, esto lo promociono, esto lo empujo, esto tiene que ir adelante, esto no puedo ser parte de esto. No puedo ser parte de ello, caiga lo que caiga o caiga quien caiga. Y esto sí, lo quiero promocionar, aunque sea incómodo. Lo quiero promocionar porque es la verdad y no cambia. Lo peor es eso, que nos suceda, que llegue a ser parte de nosotros. Y lo cierto, hermanos, es eso, que vivimos un tiempo en el que no hay brújula. Y en una sociedad sin brújula o sin norte necesitamos posicionarnos. En una sociedad sin brújula, mis hermanos, los políticos aprueban las leyes que garantizan sus votos, no las que son correctas. Pero los pastores hacemos lo mismo. Agradamos a nuestra congregación para que no fallen las ofrendas. En una sociedad sin brújula, si la verdad es detenida, ¿qué es lo que redefine? La tecnología redefine la moralidad. Hace 2 semanas leía que hasta no sé qué ley del aborto era hasta las X semanas. ¿Por qué? ¿Por qué en esas semanas? Porque en esas semanas se había practicado, es lo más temprano que se había practicado una cesárea y el niño había sobrevivido. Eso es la semana 22. La semana 22 el niño sobrevivía, pero antes de la 22 no sobrevivió. Pero entonces avanzó y entonces sacaron uno con la semana 20. Entonces ya ahora es en la 20. O sea que según la tecnología avance definimos qué es lo correcto o qué es lo no correcto. En una sociedad sin brújula cualquiera se levanta y da su opinión y es la nueva verdad que todos seguimos. En una sociedad sin brújula la privacidad está por encima de lo moral. Tienes derecho a privacidad y a hacer lo que quieras cuando nadie te ve. Puede ser o no ser. Lo que diga Dios da igual. Lo importante es que estés solo tú, que no lo vea nadie. Con lo cual, la conciencia se ha convertido en vergüenza, porque si no lo ve nadie, no me da vergüenza. Si ya lo sabe alguien, me va a dar vergüenza. Entonces actuamos por vergüenza en lugar de por conciencia, porque la moralidad la define otra cosa. Y yo tengo derecho a mi privacidad. Y está por encima de la moralidad. En una sociedad sin brújula, la posición intermedia entre 2 extremos debe ser la correcta. Da igual, pero yo me tengo que poner en el medio, porque cuando se premia el no ofender, cuando lo que hay que hacer es no ofender, como no quiero ofender a nadie, me voy a poner aquí en el centro, para no ofender a los de aquí ni a los de aquí. Porque como no hay brújula, no hay verdad. Ágape se goza de la verdad. Ágape llora por la injusticia. En una sociedad sin brújula, si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. ¿Cómo no va a aprobar Dios este amor con lo que yo siento? Esto no puede ser malo, nunca. El resultado es Nike, just do it. El resultado es que vivimos un tiempo en el que la verdad se ha convertido en una cuestión de gustos y la moralidad se ha reemplazado por las preferencias personales. Terrible cuando creemos que eso es cristianismo. Terrible cuando creemos que eso es seguir el Evangelio o que eso tiene que ver con el ágape. Y todo esto resulta muy actual, muy correcto en nuestro tiempo. Hay cosas que son así, pero quiero decirlo, jóvenes, siempre parece que me dirijo a los jóvenes a veces. ¿Por qué? Porque creo que son no el futuro, son el presente. Y los niños, pero todos nosotros, especialmente los jóvenes que estáis en esa época de ilusión y de querer hacer algo por el Señor. No caigáis nunca en el error de pensar que hay que predicar el Evangelio sin ofender a la sociedad. Yo entiendo que hay que caminar con sabiduría y ser sabios con los de afuera. Pero el Evangelio siempre confrontará. Siempre habrá un punto en el que dirán, como a Pablo, vale, que vas por ahí. Bueno. Pero, de política y de religión no hablemos si queremos seguir siendo amigos. Habrá un momento de confrontación siempre, tarde o temprano. Jesús lo tuvo, Pablo lo tuvo, los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo lo tuvieron. No sé quién nos hemos creído que somos.
Somos hijos de un rey soberano y seguimos estando a sus órdenes. Sigue siendo el Señor. La verdad sigue siendo exactamente la misma. No cualquier verdad. La verdad del Evangelio. No estoy hablando de salir por la calle a dar espadazos a nadie. Estoy hablando de que un hijo de Dios se posiciona con sabiduría. Y a veces no sabemos cómo posicionarnos. Está bien. Yo no tengo todas las respuestas siempre y sé que no es fácil. Pero sé que hay gente perdiendo la vida porque se posiciona. Y yo no quiero ser menos. Puede que pierda la reputación, pero quiero posicionarme con la verdad. Y no quiero hacerlo en un acto de valentía, quiero hacerlo movido por el ágape de Dios, motivado por su amor, movido por lo que Él ha hecho por mí. A Él no le importó que le partieran la cara por mí. No le importó. No sé qué tipo de excusas me invento para tratar de vivir en paz y en tranquilidad y no tener confrontación. Ágape llora y se alegra y reacciona. Y se alegra de la verdad, de que la verdad no sea detenida, de que la verdad sea proclamada. Termino con dos ejemplos. Dos personajes bíblicos que los quiero mencionar porque ilustran muy bien estas dos caras de la moneda, la injusticia y la verdad, lo que entristece al ágape y lo que le trae alegría al ágape. Los dos fueron hombres que pertenecieron a la alta sociedad. Hombres que vivieron en épocas y circunstancias muy distintos, pero los dos mostraron con sus vidas los resultados de la presencia o de la ausencia del ágape. El primero de ellos es Herodes el Grande. Hemos oído hablar de él, ¿no? Representa todo lo contrario al ágape. Es un monarca impuesto por Roma del año del 74 a.C. al 4 después de Cristo. Herodes el Grande, el de cuando nació Jesús en Belén. Es el prototipo del hombre que sirve a la injusticia. El prototipo del hombre por el que ágape llora. Todo lo que sabemos de él es lo que podríamos encasillar en el lado de lo que ágape no se alegra, se entristece. Trató de ganarse la simpatía de los judíos, un templo suntuoso, les dio comodidades, les dio dinero, puso adelantos, puso medios modernos en la sociedad judía, las cosas más caras de la época, pero era literalmente odiado por sus súbditos y todos estaban esperando a que muriera o tratando de ver cómo lo podían revocar su mandato y que saliera de allí. Sus señas de identidad es que llegó matando al antecesor y su reinado pues siguió, mató a la esposa, mató a 2 de sus hijos y fue especialista en que en su gente de confianza, averiguase quién le quería mal para eliminarlo también y quitarlo de en medio y eliminar cualquier posibilidad de que lo asesinaran. Pero lo más gordo que hizo, lo más sonado, fue la matanza de los niños. La matanza esa de los niños de la que leemos en Mateo 2, que está relacionada siempre con la historia del nacimiento de Jesús y la Navidad, y que estaba profetizada en Jeremías. Jeremías 31:15 es un versículo del Antiguo Testamento donde dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel lloró, Israel entero lloró, ágape lloró. Era un hombre que estaba literalmente se gozaba de la injusticia. No se gozaba de la verdad, era un hombre que buscaba lo suyo, era todo lo contrario al ágape, todo menos benigno, lleno de envidia, lleno de jactancia, lleno de envanecimiento, un recuerdo indeseable. A los magos los engañó con mentira, diciendo que él quería ir a adorar. Mentira, un hombre que amaba la mentira y que vivía de esta manera, anti-ágape total. Y su destrucción vino de repente, no hubo para él remedio. Dicen que murió comido de gusanos, de una enfermedad que padecía, que se iba corrompiendo, engangrenando por dentro y literalmente con gusanos en su interior, y todo eso combinado incluso con un trastorno psiquiátrico que lo agravaba muchísimo más. Trató varias veces de quitarse la vida por causa de los dolores. Ese es Herodes. El otro caso es el príncipe Jonatán del Antiguo Testamento. También una persona de palacio, también una persona de medios, pero un contraste increíble, un hombre amado por todos. ¿Quién no quiere a Jonatán? Un hombre amado por todos y un hombre que caminó en la verdad en medio de una situación complicadísima,
complicadísima, con su padre siendo el rey, él siendo el príncipe y viendo la realidad de que su padre y de que Dios había ungido a otra persona. Un hombre que caminó en la verdad. Y aunque es en el Antiguo Testamento, fíjate, este hombre es criado en palacio, es el hijo del rey, es el príncipe, pero ve todo esto y en 1 Samuel 17, cuando estando él con los batallones como príncipe de Israel y estaban en aquel valle, un valle entre dos montañas, ellos estaban en una montaña, en la otra montaña los filisteos, y aparece todo el episodio ese de Goliat, que durante 40 días los está retando y no pueden, y de pronto aparece de la nada un muchacho, un pastor, con una onda que le da la victoria a Israel, que avergüenza a todos, y dice en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lucha contra el gigante, y trae victoria a Israel, y de vuelta a casa Saúl pregunta por él y lo hace venir al palacio, hace que venga. 1 Samuel 18, Jonatán estaba en la sala cuando David entró y sucedió algo allí. Sucedió algo increíble en aquel momento y lo que sucedió fue simplemente ágape. Fue lo que pasó. Porque ni siquiera Jonatán supo nada, ni siquiera Jonatán supo el calibre de la unción que estaba sobre David ni que en sus lomos traía al Mesías. Jonatán no supo nada. No supo absolutamente nada, pero el relato bíblico lo dice en 1 Samuel, en el capítulo 18, el versículo 1, dice que aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y ni siquiera se conocían, ni siquiera sabían nada, ni tenían relación, y no fue un atractivo físico, aunque dice la palabra que era de hermoso parecer, y algunos tratan de sacar una relación homosexual entre Jonatán y David. No estoy en absoluto de acuerdo y podríamos mirarlo desde 1000 puntos de vista diferentes y no tiene nada que ver. Lo que sucedió entre Jonatán y David fue algo totalmente sobrenatural. Fue otra cosa, porque David amó a muchas mujeres, y muchas mujeres le amaron a él también, pero ninguna de ellas hizo lo que Jonatán hizo por él. Fue fuera de lo normal. En los versículos siguientes, en el 3 y en el 4, dice, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Y no está hablando de Eros. Porque ningún amor, ni siquiera el amor homosexual, ningún tipo de amor humano, tiene las señas de identidad del ágape. Es siempre preso de las propias necesidades físicas que nosotros mismos traemos en nuestro bagaje y deja de funcionar cuando a la vuelta no recibimos lo mismo que damos. No tiene nada que ver con ágape. Está muy lejos de la calidad de ágape. Lo que pasó me llama muchísimo la atención que dice que lo amó como a sí mismo. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque es exactamente lo mismo que leo en Mateo 22:39 cuando habla Jesús de ágape y dice, ama a tu prójimo ¿cómo? ¿Y qué sabía Jonatán de eso? Y lo vimos hace algunas semanas, lo que es amarse como a uno mismo. Amarse como a uno mismo, amar al otro como a mí mismo. ¿Cómo me amo a mí mismo? Resulta que me perdono. Resulta que me cuido. Física, emocional, espiritualmente. Trato de tener un equilibrio también y tener ocio y trato de cuidarme y me doy caprichos de vez en cuando y me cuido a mí mismo y me doy oportunidades y me perdono. ¿Amo así al otro? Porque la instrucción es amarle como a sí mismo. Eso fue lo que tuvo Jonatán, es ágape puro. Por eso jamás podré estar de acuerdo con aquellos que hablan de un amor homosexual entre David y Jonatán. No tiene nada que ver, no está hablando en ningún caso, en ningún momento está hablando de Eros. En ningún momento está hablando de ese tipo de relación, para nada. Está hablando de otra cosa que sucedió y creo sinceramente que fue el Santo Espíritu de Dios que protegió de forma sobrenatural al Mesías que venía en los lomos de su antecesor David y nadie lo sabía. Nadie lo sabía, Jonatán tampoco lo sabía, pero se arriesgó y fue capaz de decirle la verdad. Cuando mucho más cómodo hubiera sido no meterse en ese berenjenal. Cuando hubiera sido mucho más cómodo, como vemos en muchas otras ocasiones, oye, me caes bien, de verdad que me caes bien, pero es que chico, entiéndeme, es que me has pillado en medio. Me has pillado entre la espada y la pared, es que es mi padre y es el rey. Y hombre, me ha dicho que te busque y que te encuentre y que si algunos sabemos dónde estás, pues que lo digamos porque... Y soy su hijo y hombre, es mi padre. Pudo haber dicho cualquier otra cosa. Algo sucedió en su corazón y se jugó la vida y lo fue a avisar.
Y le dio aviso y dijo a mi padre, y cuando tú seas rey, yo soy el príncipe. Y compáralos a los dos, compara a Herodes y compara a Jonatán, porque ambos vieron amenazado su reinado por otro que venía. Ambos pudieron decir, es una injusticia. Y no les hubiera faltado verdad desde el punto de vista humano. Herodes dijo, es una injusticia, y mató a un montón de niños y quiso matar al niño, que venía a ser rey, porque él quería ser el rey. Jonatán lo vio, y Jonatán era el futuro rey. Pero dijo, tú serás rey en lugar de mi padre, yo seré segundo detrás de ti. ¡Wow! Es una de las personas a las que me quiero encontrar un día. Transformado por el ágape, transformado por el poder del amor. Cuando los comparas lo ves. Y resumiendo todo esto, mis hermanos, ágape llora con el que llora, ágape sufre con el que sufre, ágape se alegra con el que se alegra, se duele en el mal de los demás, se goza de la verdad. No hay alegría más sana que la alegría del ágape. Y creo, hermanos, que sería bueno prestar un momento de atención a nuestras propias emociones y tratar de averiguar qué cosas son las que te producen a ti tristeza y qué cosas son las que te producen alegría, porque delatará qué tipo de persona eres. Porque yo he descubierto qué cosas me causan a mí depresión y tengo que cambiar mucho. He descubierto qué tipo de cosas de vez en cuando me alegrarían la vida y tengo que cambiar. Sería bueno pasar un momento y preguntarnos, ¿cuáles son mis mayores alegrías y tristezas? ¿Qué es lo que verdaderamente me alegra y qué es lo que verdaderamente me entristece? Porque responder a estas preguntas nos dirá mucho de nosotros mismos. Y nos dirá mucho de cuánto ágape ha sido derramado en nuestros corazones y cuánto necesitamos ser cambiados y transformados. Y creo que es tiempo de orar. Creo que es tiempo de orar. Y no de orar la típica oración, Señor, dame más amor. Porque no es dame más de lo que tengo, es quítame esto que tengo y dame de lo tuyo. Es quítame menos yo y más tú, por favor. Al final el Evangelio, la respuesta correcta al Evangelio no es más que claudicar y decir, yo no puedo. Como dijo Pedro, apártate de mí, pero si es que yo, porque cuando llegamos a ese punto es cuando podemos abrir el corazón y decir, Señor, yo quiero lo tuyo, quiero más de ti, quiero más de ti. ¿Oramos? Podemos orar. Podemos orar. Me encanta que en este tiempo estemos hablando del amor. Pongámonos en pie. Estamos hablando del ágape, y que lo estemos enfocando y que estemos teniendo claro que no se trata de paz y amor. Venga ese abrazo, pelillos a la mar. Se trata de investigar en nuestro corazón, de mirar en nuestro corazón. ¿Pueden ayudarme los músicos para cantar un coro y adorar al Señor y terminar así, adorando a Dios? Y mientras ellos pasan, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. ¿Vale? Y quiero preguntar a cualquier persona, aquí abajo o arriba en el anfiteatro, cualquier persona que esté aquí hoy y que nunca antes haya entregado su vida a Jesucristo. Escúchame bien, si nunca antes, ¿vale? Está bien, si estás lejos de Él y quieres volver, también es tu día. Pero cualquier persona que esté hoy aquí y diga, Señor, quiero darte mi vida, quiero darte mi corazón, quiero empezar a caminar contigo. Si nunca antes lo has hecho, si estás lejos de Dios, si necesitas volver, como volvió el hijo pródigo, hoy es tu día y queremos orar por ti. Cerremos nuestros ojos, vamos a cantar, ¿vale? Si hay alguien aquí que quiera dar ese paso, ahí donde estás, levanta tu mano. Hay gente que se está poniendo el jersey y está haciendo así. Deja de hacerlo un momento, porque quiero ver si hay alguien que levanta su mano y dice, yo quiero conocer a Jesús, quiero darle mi vida. Si hay alguien, ahí donde estás, arriba o abajo, en cualquier lugar de la sala, y ven al final, ven a que oremos contigo. Queremos orar contigo y bendecirte, hacerte un pequeño regalo. Cualquier persona, me gustaría incluirte en esta oración. Si hay alguien, levanta la mano donde estés. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios bendiga esa mano también. Dios los bendiga. Estas personas que están levantando su mano, Dios te bendiga. Al final, por favor, acompáñame aquí en este lado de la cruz. Al final, cuando terminemos, ¿ok? O si quieres venir, ven adelante, ven, pasa y vamos a situarnos aquí. Y vamos a orar. Y hay personas con un peto rojo que van a estar ayudándoles y orando por ellos. Ven, acompáñanos aquí.
Adelante. Aquí en este lugar, junto a la cruz, donde primero vi la luz. Las personas que les ayudan, vengan, por favor, vamos a orar. Cantamos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toda mi corazón quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo. Vamos a orar por ella. Vamos nuestras manos sobre ellos. Díselo al Señor. Mi mejor adoración es darte todo. Un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Señor, bendice a estas personas con tu gracia, con tu paz, con tu ágape. Derrama tu ágape sobre ellos. De donde vengan, conoces cada historia, conoces cada vida, cada situación, conoces el miedo, conoces las preguntas, las dudas, las huidas interiores, los sueños rotos. Y eres el Dios del perdón, eres el Dios que abraza a aquellos que vienen a ti, nunca echas fuera a nadie que venga a ti. Gracias por personas que acuden a ti. Pon tu paz y tu gracia sobre ellos, Señor. Te pido que suceda en ellos el milagro del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, tener una vida nueva en ellos, que ni siquiera puedan explicar, porque es producto de la fe en ti. Llénalos de ti, llénalos de ti, llénalos de ti, de tu presencia. Gracias por el perdón. Ayúdanos a ayudarles en el camino, a estar cerca de ellos, Señor. Gracias por este lugar, gracias por cada persona aquí, Señor, cada uno que viene a ti, y por retarnos y hacernos reconocer que en nuestras vidas tantas veces creemos tener lo auténtico y estamos aún lejos. Señor, llévanos al pie de tu cruz para no soltarnos nunca, Señor,
y seguir siendo transformados por el poder de tu Espíritu. Gracias por tu palabra, por hablarnos. Gracias por cada persona aquí hoy, por traernos de diferentes lugares y disfrutar de este tiempo en tu presencia. Gracias, Dios mío. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. No hay mejor tiempo, no hay tiempo mejor aprovechado que este en tu presencia, Señor. Gracias, gracias por el privilegio de estar contigo, Señor. Porque nos amas a pesar de nosotros mismos. Y nos invitas a venir, nos sigues invitando a venir. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por la gente de esta congregación, por los que nos visitan, los que vienen de lejos, los que regresarán a algún lugar. Guarda cada uno, sé con ellos. Tu Espíritu nos persiga, no nos deje tu palabra. Señor, concédenos el privilegio de seguir siendo transformados cada día más y más a tu imagen, ser más como tú, Señor. Ser más como tú. Y nuestra mejor adoración es dártelo todo, Señor, dártelo todo. Que así sea en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, 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 te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Por qué no le decimos, qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección.
no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Si no fuera por Él. Aleluya. Señor, bendiga a cada uno. Aleluya. No te lo pierdas. El domingo que viene vamos a seguir hablando del ágape. Vamos a seguir meditando en ello. Amén. No te lo pierdas. El Señor nos dé una buena semana a todos. El Señor nos guarde. Recuerden, aquellos que puedan alojar hermanos de Bilbao y quieran hacerlo en secretaría, en el punto info, pueden decirnos o dejar sus datos y apuntarse. El Señor les bendiga. Dios los guarde. Dios guarde a todos. Amén. Amén. Saluda a tu hermano. Dale el amor de Cristo. Aleluya. Aleluya.